El pasaje bíblico que nos ocupa hoy es Mateo 24. Y este trata uno de los temas más difíciles de abordar en los estudios bíblicos y teológicos, la escatología. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Y yo sé que algunos de ustedes nunca han escuchado la palabra. ¿Qué quiere decir escatología? Es la doctrina de las últimas cosas. Viene del griego donde eschatos quiere decir lo último. Y esta doctrina incluye el estudio de varios conceptos asociados con la vida y la muerte. Por ejemplo, el cielo, el infierno, el paraíso, la resurrección, la vida eterna y el juicio final. Para complicar las cosas, la escatología necesariamente plantea toda una serie de preguntas muy complicadas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? O para decirlo en lenguaje más sencillo, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? En la Biblia encontramos diferentes acercamientos a los temas escatológicos. El más enigmático y por lo tanto el más problemático es la escatología apocalíptica. Por ejemplo, los libros de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis describen el mundo como un campo de batalla entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, entre las fuerzas de la vida y las fuerzas de la muerte. El mal intenta destruir a las personas fieles, pero Dios prevalece al final. Las personas fieles son recompensadas y los malvados son justamente castigados. Los textos apocalípticos presentan estas ideas contra un trasfondo impresionante, donde es común encontrar referencias a cosas sobrenaturales, ángeles, demonios, monstruos, dragones y eventos catastróficos. La sociedad contemporánea tiene una relación muy difícil con la escatología apocalíptica. Por un lado, la encuentra fantástica, demasiado fantástica para el gusto moderno. Los textos apocalípticos parecen fuera de lugar en un mundo donde impera la tecnología y la mayor parte de las personas no creen en eventos sobrenaturales. Los hijos de la modernidad anhelan la razón, pero la escatología apocalíptica es suprarracional, o sea, trasciende la razón. Por otro lado, este tipo de escatología denuncia tanto el mal como a las personas que practican la maldad. Pero nosotros vivimos hoy en una sociedad terapéutica donde todo el mundo está buscando explicaciones psicológicas a los problemas y mucha gente piensa que el mal no existe. Cuando ven algo horrible, una acción horrible que comete una persona, no dicen qué mala es. Dicen, está loco, está loca. Porque inmediatamente vamos a la idea de que todas las malas acciones son resultado de enfermedades mentales o de educación deficiente. El mantra, o sea, la frase que repite nuestra sociedad occidental contemporánea es: no juzgues a los demás. Los hijos de la posmodernidad anhelan diversidad, pero la escatología apocalíptica nos obliga a tomar una decisión, un lado. No podemos estar en ambos lados de la controversia. Sin embargo, el hecho es que la fe cristiana nace como una secta apocalíptica judía. El movimiento de Jesús predicaba la llegada inminente del reino de Dios.
Esta nueva secta pronto comenzó a hacer proselitismo, o sea, a llamar a la gente al arrepentimiento, a bautizarse y a adoptar un nuevo estilo de vida. El reino de Dios se convierte entonces en el criterio mediante el cual se miden todas las cosas y sobre todo todas las actuaciones de las demás instituciones humanas. De este modo, los líderes de los grupos políticos y religiosos del tiempo de Jesús fueron juzgados y muchos de ellos declarados demoníacos por el joven movimiento de Jesús, por la gente que lo seguía. Los poderes coloniales y sus intermediarios locales, o sea, Roma y aquellos que apoyaban que Roma estuviera en Judea, respondieron con brutalidad como era habitual. Asesinaron a Jesús y persiguieron a sus seguidores. La violencia con que respondió el sistema confirmó pues la ideología apocalíptica de las personas fieles. Las fuerzas de la muerte habían rugido contra el movimiento. Pero ¿cuál fue el problema? Que en lugar de acabar con el movimiento, la ejecución de Jesús desenmascara al imperio romano y a sus colaboradores y los muestra como personas malas, como personas que tenían el mal, como siervos, como esclavos de la maldad. La perspectiva apocalíptica entonces ofreció herramientas para entender perfectamente la muerte de Jesús. No fue una derrota, fue un triunfo. La cruz de Jesús es el triunfo del amor, es el triunfo de la vida, es el triunfo de la bondad, es el triunfo de la justicia y de la esperanza, cuando la vemos desde una perspectiva apocalíptica. Sí, Jesús había muerto, pero Jesucristo había resucitado. Su victoria sobre los poderes de la muerte y del mal no solamente son motivo de gozo, sino que también son como una garantía para nosotros. Nos aseguran que nosotros vamos a compartir en el futuro la victoria de Jesús. La perspectiva apocalíptica domina el Nuevo Testamento, aunque otros textos tienen una tendencia profética como Lucas y Hechos. Y cuando llegamos al Evangelio y las cartas de Juan, hay otra visión del final de los tiempos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la visión apocalíptica domina, es la predominante. Veamos un ejemplo de un texto apocalíptico. Me refiero a Mateo 24, del 42 al 51. Escuchen lo que dice la palabra. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos versículos forman parte de un discurso apocalíptico más extenso que va desde el comienzo del capítulo 24 hasta el final del capítulo 25 de Mateo. Es paralelo al discurso que se encuentra en el capítulo 13 de Marcos y a secciones de Lucas 19 y 21.
De todos modos, el lenguaje de este pasaje bíblico es completamente apocalíptico. Describe a Jesús como el poderoso Hijo del Hombre, una imagen tomada de Daniel capítulo 7, versículo 13, cuyo advenimiento inaugura el fin del mundo y el juicio final. Las personas fieles, por lo tanto, deben velar, deben estar despiertas, deben estar atentas para esperar el regreso de Cristo. Tal regreso se compara con un robo sorpresivo en medio de la noche. Es súbito, es inesperado. Quienes velan, obedeciendo las enseñanzas y el ejemplo de Cristo, aun en su ausencia, serán bendecidos al final. Pero quienes no estén atentos serán severamente castigados. Y ahí lo tenemos. Mateo 24 es un texto abiertamente apocalíptico. Nos habla de que hay que tomar partido, hay que tomar una decisión. Describe elementos sobrenaturales y aún habla de una sociedad que ya nosotros no tenemos, donde hay esclavos, siervos, amos y señores. Nuestra lectura del Evangelio tiene todos estos elementos que para muchas personas hoy son ofensivos. Y eso explica por qué hay tantas personas que rechazan el lenguaje apocalíptico y afirman que es un lenguaje teológico inadecuado para hoy. ¿Cómo vamos a interpretar este texto? ¿Cómo vamos a tratar de encontrarle sentido? Quizá deberíamos espiritualizar su significado, tomando el mandato de velar como un mandato a cultivar la espiritualidad. Y de este modo, la oración y la devoción personal introducirían a Jesús en nuestros corazones. Esa es una opción. Una visión más académica sería tratar de quitarle al texto todo lo que parezca sobrenatural. Un biblista alemán del siglo XX llamó a eso el proceso de desmitologización. Y quizá cuando hagamos eso, el resultado sería que el texto nos va a llamar a escuchar el llamado divino que nos desafía a vivir de manera auténtica en un mundo falso. Esa es una segunda opción. Y la tercera opción, que no se la recomiendo a nadie, es sencillamente descartar el texto, como hacen muchas personas que evitan predicar sobre cualquier cosa que tenga que ver con el final de los tiempos o la segunda venida de Jesucristo. Y de hecho, hay personas que justifican esa decisión diciendo que las sensibilidades contemporáneas no pueden aceptar textos como este. Yo sé hacer todas estas cosas. Lo aprendí a través de mi vida cristiana y de mis estudios. Pero no voy a interpretar el texto así. No lo haré. Es más, me niego a hacerlo. Y me niego a hacerlo por dos razones. En primer lugar, porque he llegado a comprender que todos los lenguajes teológicos son en alguna medida deficientes. He llegado a creer que cuando nosotros vamos a los elementos esenciales, la teología se convierte en poesía. ¿Por qué? Porque está tratando de explicar algo con palabras, que es una experiencia espiritual que en el fondo es indescriptible. Y por eso, ni siquiera los lenguajes, modelos y constructos teológicos más sofisticados logran describir los misterios de Dios. Pero en segundo lugar, no quiero descartar el lenguaje apocalíptico porque también he aprendido que todos los lenguajes teológicos están determinados por una ubicación social. O sea,
la gente hace teología desde su lugar social, desde donde está. Y en este caso, el lugar social que es la cuna de las ideas apocalípticas es la opresión, es el llanto, es el sufrimiento. La escatología apocalíptica es un lenguaje teológico que surge de la pobreza, de la opresión, de la dependencia, de la violencia y de la muerte. El lenguaje apocalíptico da voz a quienes sufren y caen de rodillas clamando a Dios: ¿por qué me está pasando esto? ¿Hasta cuándo he de sufrir? Señor, ¿dónde estás en este momento de dolor? Señor, ayúdame. Señor, no puedo más. El lenguaje apocalíptico nace del dolor. Y quizá, si hay tantos líderes cristianos que hoy se abstienen de entrar en diálogo con el lenguaje apocalíptico que hay en el Nuevo Testamento, es porque tenemos vidas demasiado cómodas. Tan cómodas que no podemos comprender el sufrimiento de los demás. Habiendo dicho eso, quiero presentar una cuarta opción para interpretar este texto. Sugiero que nos identifiquemos con los personajes del relato bíblico. O sea, usted y yo seríamos los siervos llamados a velar. O sea, a esperar, alertas, el regreso de nuestro Señor. ¿Cómo nos encontrará nuestro Señor cuando regrese? Hay dos opciones. Quizá nos encuentre distraídos y desanimados. Esto quiere decir que algunos de nosotros vamos a perder la fe. Afirmaremos con nuestros labios verdades y doctrinas en las cuales ya no creeremos. Y aunque asistamos regularmente a la iglesia y pertenezcamos a movimientos organizados, en realidad no vamos a estar viviendo a la altura de los valores del reino de Dios. Y aquellas personas que cuando el Señor regrese las encuentre sin fe, sufrirán castigo por eso. La otra opción es que cuando el Señor regrese nos encuentre alertas, perseverando en la fe, a pesar de los problemas y de las adversidades. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de nosotros, cuando llegue nuestro Señor, estaremos confesando a Jesús como Mesías, como Señor y como Salvador. Que compartiremos el mensaje del Evangelio con alegría y llamaremos a otras personas a la fe en Jesucristo, de manera que puedan entrar al discipulado cristiano. Que viviremos de acuerdo a los valores del reino de Dios y no de las modas religiosas y culturales. Que alzaremos nuestra voz profética para denunciar el pecado y la maldad, tanto institucional como personal. Y que estaremos dispuestos aún a sufrir por la causa de Cristo. Esas son las dos opciones: la distracción o estar alertas, el desánimo o el entusiasmo en la fe, perder la fe o perseverar en ella. ¿Cómo nos encontrará nuestro Señor? ¿Cómo ha de encontrarle a usted? ¿Cómo me encontrará a mí? Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos
audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.